Continuamos en Líderes que Enseñan, hoy con una invitada muy, pero muy especial, Lilia Plazas Moreno. Bueno, cuéntenos un poco de su historia, Lilia, de su carrera como periodista, que vamos a hablar hoy de periodismo, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de temas empresariales en este programa que se llama Líderes que Enseñan. Líderes que Enseñan, Lilia. Germán, pues qué gusto estar aquí contigo. Gracias por invitarme a este programa. De verdad que tenía muchas ganas de venir desde hace rato. Sé que estás nuevamente en radio, eso me encanta porque definitivamente eres un buen periodista, pero además eres un periodista de radio, que eso es muy difícil. Bueno, digamos que tú y yo nos conocimos cuando comencé a trabajar en periodismo. Todavía era una universitaria de La Sabana, cuando me llamaron del periódico El Tiempo a que hiciera un reemplazo de Toño Carrillo. ¿Lo recuerdas? Que estaba en La Pecera. Y Toño se iba para Canadá a visitar a sus familiares que se habían ido a radicar. Y me dijo, necesito una persona que se encargue de esto. Y yo había ido hacía unos días a hacerle una entrevista precisamente para que me contara sobre su actividad en El Tiempo, en el periódico El Tiempo. Y él me había concedido la entrevista, pero le pareció curioso que yo fuera a saludarlo y a hacerle esta entrevista, y entonces de una vez me puso en su lista porque necesitaba urgentemente un reemplazo para su cargo, mientras que él se iba un mes y algo para Canadá a visitar a sus familiares. Fue así como de pronto me presentó a don Enrique Santos Castillo y dijo, esta es mi reemplazo. Esta chica estudia en la Universidad de La Sabana, está en cuarto semestre de universidad y va a ser mi reemplazo, don Enrique. Y le dijo, bueno, listo, sí, comencemos. Y fue así como inicié en periodismo. Nunca me imaginé comenzar tan temprano. Yo en realidad, perdóname, no iba en cuarto, iba en sexto semestre de periodismo. Y yo no pensaba tan rápido trabajar porque mi carrera era medicina. Yo no había pensado en estudiar periodismo. Yo lo hice fue por accidente, por no quedarme sin estudiar. Porque el examen de medicina, que era la Universidad Nacional a la que me presentaba, nuevamente, porque no había pasado en el primer examen, se presentaba hasta un año después. Entonces, mi carrera opcional y de momento era periodismo, porque me gustaba bastante lo de lectura, lo de aprender esto de comunicación. Y dije, ay, la voy a estudiar como por no dejar que pase el tiempo. Fue así como comencé. De ahí paso al año, estuve un año en el periódico El Tiempo. Ese reemplazo de un mes y pico se convirtió en un año, porque decidieron dejarme y abrirme un turno nuevo en la famosa Pecera, que era estar pendiente de toda la radio, de RCN, de Caracol, de Super, de Todelar, de todas las emisoras, para ver qué decían, sobre todo en los informativos, y informarle inmediatamente al jefe de redacción sobre lo que estaba pasando. Eso era mi trabajo inicial. Y de allí pues sí, ya empecé en Caracol Radio, y tú sabes un poco más de la historia, pero sí, interesante contar que fue mi gran escuela, junto con Yami Amat, en donde realicé varios programas como El Alcalde los Escucha, como cubrí fuentes de política y de Bogotá durante muchos años. Estuve también un poco acompañándolos a ustedes, me acuerdo, a Germán y a Juan Gozaín con La Voz de los que no tienen voz. Estuvimos también con lo del famoso premio de periodismo, ¿lo recuerdas? Cuando ganamos el premio Simón Bolívar con la campaña que hicimos por los niños colonos en el Putumayo. Fue un premio Simón Bolívar. También hicimos tarea con varias entrevistas y entrevistamos al comandante Cero en un turno, esos que tenía yo en la noche, al comandante Cero de San Pedro Sula. Ganamos el premio CPB también por esa entrevista, porque éramos 3 sardinos. Era Luis Ángel Pérez, Carlos, ay, no me acuerdo, Juan Carlos era. Juan Carlos Rincón. Rincón y Lilia Plaza, los que hicimos las entrevistas, esa famosa entrevista del comandante Cero. Y no, y ahí se desarrollan varias tareas. He pasado como directora de varios medios de comunicación, por supuesto fui directora de Radio Reloj, directora de noticieros, subdirectora de Todelar. Estuve en NotiSuper con Gabriel Ortiz y todo un gran equipo que todavía permanece unido, pero todos en diferentes campos, pero periodistas todos. ¿Qué más? Estuve en la Presidencia de la República,
Estuve en emisoras tan importantes como Candela en la parte periodística haciendo las noticias. En Olímpica Estéreo fue mi última radio hace 3 años haciendo también la parte periodística en las noticias para los oyentes de Olímpica. Y por supuesto en la actualidad desempeño la labor desde hace 3 años de defensora del televidente de Canal Capital. También estuve en programas del ICBF en televisión y otra tarea importante fue la del informativo de la Cámara, que me pareció muy importante porque todo el mundo decía que eso era muy harto y además era como hacerle la información a los representantes a la Cámara y a los senadores y resulta que eso no es así. Eso hay un equipo atrás periodístico completamente que desarrolla el informativo de acuerdo con los temas importantes y no necesariamente tengo que entrevistar al que esté de turno sonando, sino los temas que se registran legislativos en la Cámara o en el Senado. Correcto. ¿Cuáles son, de acuerdo con ese recorrido, Lilia, porque ha estado en prensa, ha estado en radio y en televisión? Primero, de esos medios, ¿cuál le gusta más y cuáles serán las grandes diferencias entre un medio y el otro? Porque, por ejemplo, yo lo que tengo la certeza o lo que presumo es que tal vez el periodista mejor preparado y para el que se requiere más exigencia es el periodista de radio, porque un periodista de televisión tiene la opción de editar, el de una revista tiene la opción de que le corrijan. El periodista de un periódico tiene correctores de estilo. En cambio, el periodista de radio lo que dice ahí quedó dicho, ¿no? Y usted también fue periodista de radio. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias y qué cualidades deberán tener los periodistas de un medio y del otro? Bueno, Germán, primero los correctores de estilo en prensa han desaparecido, ¿no? Están como al garete, porque pues se escriben de acuerdo con lo que les dice el computador, es decir, les van corrigiendo y eso queda ya listo. Sin embargo, vemos que se presentan muchos errores. En especial, yo creo que lo que más se está atacando es el idioma. Estamos irrespetando completamente nuestro idioma base, que se debe defender a toda costa, como defienden los ingleses el inglés. Ellos no le pronuncian a usted una palabra que no sea en inglés. Nosotros, en cambio, metemos el inglés como cualquier cosa y estamos, en lugar de decir, por decir, a ver, ¿qué nombre utilizamos? Decimos orange, ¿no? En lugar de decirlo en español, y está totalmente permitido por la Real Academia de la Lengua. Entonces, comencemos por ahí. Indiscutiblemente, ante la pregunta que me hiciste, el medio más caliente y el mejor, yo sí sigo creyendo que es la radio. La radio es un medio que comparte muchas cosas, pero en donde uno puede hacer maravillas, porque uno tiene que imaginarse la situación, pero además llevársela al oyente como la está sintiendo y la está viviendo. Entonces tiene uno que utilizar gran cantidad de palabras, de sinónimos, de verbos, al poder explicarle a la gente qué es lo que está viendo y cómo lo está sintiendo. Inclusive tú y yo tuvimos varias transmisiones en directo de cosas importantes en este país. Y, por ejemplo, recuerdo la visita del Papa Juan Pablo II. Yo recuerdo mucho que habían cosas que sucedían en el momento de la transmisión que uno tenía que contarlas, o una tenía que contarlas, tal como estaba sucediendo para que la gente tomara la idea. Va subiendo por la calle 34, pero se dirige hacia tal parte y el Papa va sonriente, hay que decirlo, porque la gente escuche y como si estuviera viendo la escena. Y a mí me pasó algo bien particular en esa transmisión, no sé si lo recuerdas, pero subiendo precisamente por la 32, por Pro Familia, la caravana del Papa, él iba en su Papa móvil, como le decíamos. De pronto se le atravesaron 2 personas, pero una en especial se colgó del Papa móvil. Y yo lo que hice fue gritar, porque el susto fue impresionante en la transmisión cuando vi que el tipo se le avalancha y se le va al Papa móvil como si lo fuera a atacar. Entonces yo pegué un grito en transmisión en directo y después dije, es que acaba de suceder algo. El Papa acaba de ser sorprendido por un habitante de la calle que cogió y se botó al Papa móvil y teníamos que contarlo. Es decir, nosotros somos radio, tenemos que hacer toda una imagen para que el que está escuchando y que no ve, pues tenga la información exacta. Se dice, Lilia, por ejemplo, que
Y yo lo decía en una transmisión, el periodista de radio prácticamente tiene que sacar imágenes de televisión por un receptor de radio, porque tiene que describir. Y también se dice que nunca, por ejemplo, a propósito de Efraín y María, que nunca la María de la televisión será más bonita que la María de la radio. Porque es que la María de la radio cada quien se la imagina como le gusta. Sí, claro, indiscutiblemente, es que se narran las situaciones. Yo no sé, hay una transmisión especial que fue dolorosa, para mí fue muy dolorosa, que fue la toma de Palacio de Justicia. A mí me tocó salir de la 19 con octava hacia la alcaldía de Bogotá, porque yo cubría esa fuente. Por supuesto, conocía muy de cerca al alcalde de turno, que era Isnardo Ardila Díaz. Y me fui por la octava y estaba ya todo eso acordonado de policías y me decían, agáchese, agáchese. Yo no llevaba más sino una blusa, mi falda, mis medias. Recuerdo que iba con unos taconcitos así medio alticos. Mi cédula, 5.000 pesos o 2.000 pesos, yo no sé de la época que era, y el carnet de Caracol. Una grabadora y un esfero, porque el papel, dije, lo consigo en cualquier parte. Y me tocó ahí desde más o menos a hora y media de haber comenzado la toma de Palacio hasta que terminó. Es decir, yo pasé derecho, porque era un punto importante. Todos estábamos, los periodistas de Caracol, estábamos ubicados sobre la plaza en diferentes sitios. Y recuerdo mucho el día siguiente de la toma de Palacio, Germán, que era el 7 de noviembre, ¿sí? La toma comenzó el 6. El 7 de noviembre, cuando esa bandera de Colombia que estaba encima de Palacio de Justicia ondeaba y no se paraba y era de lado a lado como si hubiera un viento impresionante en Bogotá, en plena Plaza de Bolívar. Uno decía, pero ¿por qué esa bandera hace ese giro de lado a lado como queriendo decir algo? Ya en esos instantes estaba incendiando el palacio. Entonces, la narración mía, además me dieron la orden de que yo tenía que abrir el noticiero de las 6 de la mañana. ¿Con qué? Con Palacio. Y tenía que decir qué estaba pasando. Y recuerdo mucho que yo inicié así, diciendo, una bandera de Colombia está diciendo que este país es tan grande que no importa lo que suceda, pero va a seguir intacto. Y empecé a narrar con referencia a esa bandera que empezaba de un extremo a otro, inmensa, que era la otra cosa que yo no entendía, cómo esa bandera tan grande se podía mover en esa forma como si hubiera un vendaval. Esa fue una de las notas que me parece importante, que jamás se me olvidará, porque ahí es donde tiene uno que utilizar la imaginación fuera de la noticia, que la tiene que contar muy bien, sin opinar, que eso es la otra cosa por la que estamos pasando en la actualidad, sin opinar, sino informar, contar lo que está sucediendo, lo que está viendo y lo que pasa en esos momentos. Ahora, Lilia, mire, otra cosa que yo digo sobre el tema del periodismo es que los medios masivos de comunicación no pueden ignorar las cosas negativas que ocurren, pero tienen que abrir espacio para las cosas positivas que ocurren. Y yo formulo una pregunta: ¿cuándo un periodista va a la Universidad Nacional? Cuando hay peleas, cuando hay incendios, cuando hay ataques, cuando hay agresiones hacia la policía, cuando queman cosas, cuando queman carros, cuando hay enmascarados, ahí va un periodista a la Universidad Nacional. La pregunta es, ¿y por qué no va otro día a entrevistar a uno de los 1.500 investigadores, de los mejores del mundo, algunos, que están en la universidad? Entonces, los medios masivos de comunicación no pueden ignorar lo negativo que ocurre, pero en mi opinión, siempre ha hecho falta que le abran un espacio a las cosas positivas, que den espacio para las cosas positivas, para equilibrar. Es que uno a veces se levanta, prende un radio y queda como noqueado, porque todo es una lluvia de cosas negativas que definitivamente es como si no existieran cosas positivas. Y yo conozco la radio, yo trabajé con la BBC en Londres, y conozco la radio que se hace en Alemania, y conozco la radio que se hace en Francia. Entonces, sí hace falta espacio, y por eso agradezco tanto a RCN que tenga este programa que se llama Líderes que Enseñan, que destaca cosas positivas. Totalmente de acuerdo contigo, Germán. Nosotros tratamos con César Fernández, que era el director de esa época en Todelar, de hacer 2 jornadas que fueron muy importantes, de los 24 horas de noticias positivas, que se nos convirtieron en 48 y hasta 50 y pico horas de noticias positivas, porque empezamos a rescatar primero a toda esa cantidad de colombianos regados en el exterior
que lo único que produce es buena imagen de nuestro país, por toda su tarea, o deportiva, o científica, o profesional, por lo que sea, pero son una cantidad de colombianos y los empezamos a entrevistar. Y de verdad que el programa, que era 24 horas, se convirtió en un programa larguísimo, es decir, y jornada continua contando las noticias buenas. No parábamos de contar noticias buenas. En cuanto a lo que tú dices, claro, es que imagínense, si la Nacional siempre la hemos tomado como el nicho malo de los jóvenes que son... que protestan y que no están de acuerdo con el estamento de turno o algo, pues claro, nunca va a dejar de ser, nunca va a dejar de ser eso. Y la importancia es grandísima de universidades como la Nacional. Pero también la tiene el Rosario, pero también la tienen los Andes, la tienen muchas entidades educativas. Lo que pasa es que las noticias positivas no se tienen en cuenta, no se tienen en cuenta para nada. Ni siquiera hay secciones que debieran haber en los noticieros. Claro, este país, aunque ha bajado, ¿no? Porque hoy en día usted prende un noticiero de televisión y ya las cosas que se están buscando son los casos locales de afectaciones familiares y eso. Pero indiscutiblemente lo de La Paz nos ha servido para rescatar un poquito esa información tan dañina que teníamos, que además crea no solamente malestar individual de un día que tú escuchas una noticia mal y se te daña el día, sino que te crea problemas psicológicos. Este país saturado de violencia, de muertes, de agresiones, además de cosas perversas, pues es un país que no va a generar cosas buenas y va a seguir teniendo problemas. Entonces yo creo que eso ha empezado a cambiar, aunque sí vale la pena como decirle a los medios de comunicación y a los digitales y a todos los medios que están con una audiencia determinada, comenzar a decirle otra cosa al país, pero al país que vale la pena, al país que crece, el país que es rico, el país que tiene gente buena. Yo siempre lo dije, tú lo recuerdas también, que yo decía en un programa, el alcalde los escucha, y yo decía, aquí hay más gente buena que mala. Entonces, ¿por qué seguimos sometidos a que los malos sean los que nos manden en todo esto? No, actuemos los buenos, que somos mayoría. Sí, los malos protagonistas de todo. Ahora, yo recuerdo manuales de periodismo donde, por ejemplo, se decía que lo bueno no es noticia. Decían es que el problema es que lo bueno no es noticia. Incluso lo del perro, lo del famoso perro que decía que si un perro, si un perro muerde a un hombre no es noticia. En cambio, si el hombre muerde a un perro, sí es noticia. Y no se referían si el hombre muerde a un perro caliente, sino a un perro de la calle. Entonces decían, pero ese enfoque es, por ejemplo, ojalá que hubiera en los medios masivos de comunicación por lo menos más enseñanza, por lo menos que ampliaran las secciones culturales. No se quejan los televidentes de los canales de televisión, por ejemplo, el hecho de que no se destaquen un poco más las noticias positivas, Lilia Plazas. Mira, tú trabajaste en la BBC de Londres. Es el medio más importante hoy por hoy en el mundo, el de más credibilidad. Por supuesto, es el que más presupuesto tiene. Porque tú sabes que el presupuesto de la BBC de Londres se da de cada televisor que se compra en Gran Bretaña. Si tú cambias televisores todos los años, cada vez que compras estás dándole plata y un televisor prendido te genera plata para la BBC de Londres. Un medio totalmente independiente que a pesar que sea de la reina, ¿no?, de Inglaterra, como su cabeza visible, porque es un medio gubernamental, público y estatal, ¿sí? Es decir, no es privado para nada. Es un medio que se ha mantenido aparte e independiente y lo único que produce son noticias. Ahí hay algunos programas, algunos de opinión, en donde el periodista se puede atrever con razón a dar una información suya, o sea, de opinión. Pero de resto las informaciones, y a los oyentes les digo, si ustedes quieren estar informados del mundo y además de cosas interesantes, no es más sino abrir la página de BBC de Londres, que está alimentada con lectura, con video y con audio. Entonces ellos tienen, hoy en día son 3 medios en uno y tienen BBC en corresponsales en todas partes del mundo, en todas partes. Lo único que te produce es buena noticia. Me refiero a que no es que sea buena, sino que la calidad de la información es tan buena que es muy profesional, es acertada, es verdad, porque esa es la otra cosa.
que la BBC diga una mentira. No, eso no, nunca, tiene credibilidad el medio. Y es un medio serio, que no se mete nunca a opinar sobre ninguna situación, ni siquiera de las mismas de Inglaterra o de su país de origen. Nunca en la vida la BBC, por ejemplo, deja de destacar las cosas buenas en ciencia. ¿Qué hizo, por ejemplo, con algo muy, muy nuevo que nos pasó hace poco? Una noticia científica de un orden, pero así importantísimo, y los medios no la volvieron a tratar, no volvieron, por ejemplo, a recordar a Einstein, lo del hueco negro, que pues, sucedió la semana pasada. La BBC, primera página, explicando exactamente qué significaba el descubrimiento, que por fin se había dado. Y los demás... Cuando le tomaron la primera foto en la historia, los agujeros negros de los que había hablado Einstein. Exacto. ¿Cómo es posible que nosotros, por ejemplo, con semejante noticia no sigamos, por lo menos, esa es una noticia que vale la pena resaltar con un científico, con otro, el significado tan grande para la ciencia de eso? Es decir, esa teoría que, imagínense, ¿cuánto hace que la promulgó? ¿En los años 60? Albert Einstein. Imagínense lo que significa hoy en esta época haber podido tomar esa primera foto de un agujero negro. Perfecto, excelente. Hablando hoy con Lilia Plazas Moreno, periodista de prensa, de radio y de televisión. ¿Cuál es la queja más frecuente, en su opinión, de las personas que ven televisión? Y otra cosa, ¿usted cómo ve, Lilia, esa competencia que se ha desatado para los canales locales o canales nacionales por parte de la televisión internacional? Porque mire que de los medios de comunicación, uno que se ha visto muy favorecido es la radio, porque la radio antes se escuchaba, una emisora se escuchaba en Colombia y la señal iba por antenas repetidoras. En este momento cualquier persona caminando por una calle en la China nos está escuchando, y una señora haciendo un almuerzo en Alemania nos está escuchando si tiene un celular o si tiene una conexión de internet. Sí, yo creo que lo que nos ha pasado con los medios de comunicación en Colombia es que nos ha faltado reinventarnos. Y concretamente la televisión. Es decir, la televisión no le ha puesto atención a la audiencia. ¿Qué quieren las personas que ven su canal? ¿Qué es lo que quieren ver? Yo escucho normalmente, tomo un taxi y dice la gente, ay no, yo ni veo noticieros de televisión ni escucho informativos en radio. Yo escucho música, prefieren irse a veces a las emisoras musicales, y hace muchos años, tú lo sabes, las emisoras musicales están en primeros lugares en este país. ¿Por qué razón? Porque detestan la información negativa, porque vuelven a la información malsana. Detestan que se hable de otra persona, por más de que sea un corrupto y la vocería la toma el periodista diciendo es que es un corrupto porque hizo no sé qué. Detestan esa parte, ¿sabes? Dicen los periodistas, porque se atreven a juzgar en esa forma cuando esa decisión es de los jueces. Y eso que no están en el pellejo de la persona que está siendo juzgada. Todo ese tipo de cosas ha hecho que los medios pierdan audiencia, que estén en segundos planos en muchas ocasiones, que no tengan, es decir, si nos ponemos a hacer un análisis de qué rating tenía X canal de televisión hace 10 años, pues era una cosa que hoy en día es la tercera parte de población, ya no los mira, sino ¿sí? Una determinada porción de espectadores. Y por supuesto, Germán, esa reinvención de decir qué es lo que quiere el televidente. Si los canales internacionales nos están ganando la parada, si los canales internacionales están ofreciendo una serie de temáticas, imagínate ver ahorita series como la que vemos que se acaba de inaugurar cuarta temporada, ¿no? Cuarta temporada de Games of Thrones. Games of Thrones. ¿Cómo va a ser posible que un canal X de televisión esté haciendo producciones con semejante calidad tan grande, costosísimas, para decir, bueno, ¿será que me verán o no me verán? Las pongo ahí al aire. No, han hecho todo un estudio de audiencia. ¿Qué le gusta a la gente? Le gusta la historia, le gusta saber de Europa, le gusta saber qué pasaba con esos reinados, ¿sí? Y ponerle un poco de magia.
Y mire, va en 4ª temporada y ha sido totalmente exitoso su lanzamiento. Y la gente se repite los capítulos anteriores, de las series anteriores de esa gran, ¿cómo se llama? Serie. Como una serie. Sí, una serie. Y aquí, mientras tanto, seguimos pensando en el esquema habitual. En el esquema habitual. Dejamos a un lado los canales públicos, que son tan importantes porque por ley son los únicos que te pueden hablar de educación, te pueden hablar de cultura, te pueden transmitir los espectáculos, por ejemplo, en vivo y en directo, como va a suceder con Canal Capital, que la próxima semana es el canal oficial de la Feria del Libro. Es decir, tiene que ser así, ese es un canal público para llevar a la gente, el que no pueda ir a la feria, que sepa qué está pasando en la Feria del Libro, que es la más importante de América, ¿sí? De América, no es de América, de todo el continente. Entonces, es como volver a buscar qué es lo que quiere el televidente o el oyente, qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren ver. Y reinventarnos, el medio está ahí. Ahora, yo creo que en eso, de acuerdo con esa percepción, ocurre mucho con lo que tiene que ver con el cliente, ¿no? Le voy a contar algunas cosas empresariales porque después le quiero preguntar a usted, porque en este programa damos lecciones, enseñamos cosas. Hay un autor que se llama Paul Thiel, que dice que solo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales. Y para mantener clientes habituales, ese cliente tiene que estar satisfecho. Se dice que los clientes que se quejan son una bendición de Dios porque nos dan la oportunidad de solucionar los problemas en las empresas. A usted, cuando es cliente, ¿qué le gusta y qué le molesta cuando es cliente? Lo primero, que me traten mal, Si me tratan bruscamente y con desatención, pues ya, se perdió la empresa. Recientemente me pasó con una cosita muy pequeñita, muy pequeñita. Yo tengo una nieta, gracias a Dios, una nieta bendita, que tiene 20 meses. Y mi hija se la llevó a comprar unas toallas en X almacén, se la llevó caminando y ella en coche, la niña en el coche. Y ha caído el aguacero de hace 2 días, hace 3 días, ese aguacero que empezó a ponerse el cielo negro, negro, negro y cayó semejante tormenta. Y claro, Lilian Paola, mi hija, estaba con su hija y yo la estaba esperando en la casa. Cuando llegué dije, ¿dónde está Lilian Paola? Y me dijeron, se fue con la niña en coche. Yo dije, Dios mío, le va a caer semejante aguacero. Pues efectivamente ella estaba comprando unas toallas que compra siempre para su negocio. Son toallas como para la cocina. Las compra muy bonitas, de un buen material, en un almacén X. Cuando empezó a llover, ella llegó y dijo, ¿me regalan 1 minuto, por favor? ¿O me lo venden? Necesito llamar a un celular o necesito llamar a un fijo. Necesito informar que estoy aquí. Ella inmediatamente se va a preocupar, no solamente su marido que estaba en el negocio, sino todos nosotros, de pensar en que estaba con la niña y semejante aguacero y tempestad. Oye, no fue posible, habían 2 personas en el almacén. Ninguna le prestó atención, ninguna. Le dijeron que no había por nada del mundo. Y ella resulta ser una compradora habitual de esas toallas en ese almacén. Y no fue posible que le prestaran esa atención elemental en una emergencia. ¿Sabes qué dijo? No vuelvo. Pero además, cuando llegó a contarme lo que dije yo, tampoco vuelvo. Y yo le conté ahí a un cuñado y le dije, ese almacén de las señoras de las toallas, no se vuelve, porque no hay derecho. Es decir, no salió mal el producto, no salió nada irregular con la tela, pero la atención de ellos fue fundamental para decir, ya no.